10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Y finalmente, después de estos 9 días de preparación, llegamos a la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y vamos a empezar estos 10 minutos contigo, Jesús, recordando esas palabras con las que el Papa Pío IX reconoció como dogma esta verdad de fe hace casi 170 años. Y en la Constitución Apostólica Ineffabilis Deus decía así el Papa: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Y en otras palabras más coloquiales, lo que viene a decir es que, si bien es cierto que Jesucristo obtuvo la redención para nosotros a través de su pasión y de su muerte en la cruz, que ocurrió en un momento concreto de la historia, Dios eterno decidió aplicar esos méritos de ese momento concreto de la historia por anticipado a su Santísima Madre. Y es lo que tantos teólogos han dicho a lo largo de los años, comenzando por Duns Scoto, que es el primero al que se le atribuye esta afirmación. El famoso potuit dequit ergo fecit. Potuit dequit ergo fecit, que en español significa algo así como podía, convenía, por lo tanto lo hizo. Es decir, convenía, Dios podía hacerlo y por lo tanto lo hizo. Y San José María decía que esta es la explicación más clara de por qué el Señor concedió a su madre, desde el primer instante de su Inmaculada Concepción, todos unos privilegios. Estuvo libre del poder de Satanás. Es hermosa, toda pulcra, limpia, pura en alma y cuerpo. Y en celebraciones como esta, además, nos tenemos que asombrar ante esa generosidad de Jesús, que en ese mismísimo suplicio del Gólgota, dejando lentamente hasta la última gota de su preciosísima sangre en el suelo del Calvario, tuvo el detalle de pensar en nosotros. Fíjate qué impresionante que tú y yo, cuando tenemos un dolor de cabeza, claro, la reacción natural es siempre pensar en nosotros, encerrarnos en ese dolor y ver cómo salimos de ese dolor. En cambio, el Señor, en medio del dolor máximo, de la tragedia máxima, piensa en nosotros, en cada uno de nosotros. Y allí comparte con nosotros a su Madre perfecta, en esa mujer en la que he estado pensando desde antes de la creación del mundo. Y así, ahora nosotros, por un derecho totalmente inmerecido, por pura generosidad de Dios, podemos llenarnos de orgullo y decir que contamos por madre a la única mujer que nunca sintió inclinación ante las tentaciones. Ella, siendo verdaderamente libre, usó esa libertad de modo ejemplar. La puso siempre a los pies de Dios. Eso nos llena también de orgullo. Ella nunca ofendió a Dios y, por tanto, nunca perdió esa enorme gracia que le había sido otorgada. Claro, y si echamos cuenta, solamente Eva había sido la otra única mujer en haber vivido sin pecado. Claro, antes de la caída, evidentemente. Pero esa prueba que Eva falló tan torpemente, ahora María, que de hecho es la nueva Eva, la nueva madre de la raza de los hijos de Dios, la supera con todas las creces, con todos los beneficios. Y por eso, comenzamos este rato de oración contigo, Jesús, dándote gracias por haber pensado desde antes de la eternidad en una madre tan asombrosa para ti y además de haberte acordado de nosotros en el momento de mayor muestra de tu amor, en la cruz, haberla compartido con nosotros, para que también nosotros podamos decir y compartir esta admiración y este orgullo por ella. Pero la fiesta de hoy no es solamente para que admiremos a María, casi como que si fuese un trofeo, sino que es verdad que hay mucho de lo que asombrarnos cuando contemplamos su existencia, pero creo que Dios no quiere que nos quedemos solo en la admiración de esa grandeza de María o en el reconocimiento de su maravillosa persona, que es verdad, todo esto hay que hacerlo. Pero además, tenemos que dar ese paso siguiente, que es el de la imitación.
retomando ese argumento que habíamos mencionado antes, el potuit debit ergo fecit, a mí me impresiona algo de ese primer paso, el potuit. Dios podía. Y es verdad, Dios es omnipotente, pero no es solo una posibilidad de hacer lo que Dios quiera, sino es el poder hacer todo lo que conviene desde la perspectiva de la eternidad de Dios y de la bondad de Dios. Y te digo que me asombra esto porque Dios, pensando en cómo crearía a su Santísima Madre, podía haberle concedido, vamos, infinidad de cualidades. La podía haber hecho la mujer con el coeficiente intelectual más elevado de la historia. Podía haberla creado de modo que ganara todos los concursos de belleza. Incluso podía haberle conseguido ser la mujer más popular. Ahora diríamos la mujer con más followers, con más seguidores en las redes sociales. Podía haberla hecho nacer en una cuna de oro, con un futuro económico bastante holgado. Pero no fue así. Me imagino yo que Dios habrá pensado, ¿cuál es la cualidad más grande que le voy a regalar? ¿Con cuál virtud la voy a engalanar desde su mismísimo origen? Y no pensó en el dinero, en la fama, en la inteligencia. Pensó en eso que después le confirmó el ángel Gabriel cuando la visitó. Ella será llamada la llena de gracia. Y claro, el acento de la fiesta de hoy está puesto aquí, que este es el regalo más grande que Dios pensó para ella. Y por eso me parece impresionante que entre todas las cualidades que Dios habría podido poner en primer lugar para preparar a su morada entre nosotros, pensó en que ella fuera la llena de gracia. Y no solo para que la llamáramos bienaventurada a todas las generaciones, como ella misma confiesa en el Magnificat, sino para que tú y yo, los cristianos, nos demos cuenta del gran don que significa la gracia en nuestras almas. Es el regalo en el que pensó Dios para ella, que es también un regalo inmerecido que Dios quiere que tengamos, al que Dios quiere que tengamos acceso. Y por eso en esta fiesta de hoy, además de un reconocimiento de esa grandeza de nuestra Madre ante los ojos de Dios, que es totalmente cierto, es una invitación a imitarla para crecer en la vida de gracia. Oye, es que si tú y yo tuviéramos plena conciencia de su importancia, vamos, porque es la cualidad que más adorna a nuestra Madre, el serla llena de gracia. De hecho, Dios pensó en adornarla con esta cualidad desde el mismo momento de su concepción. Es lo que celebramos el día de hoy. Así de importante es. Y por una parte, esta solemnidad de hoy nos invita a acudir con mayor urgencia, con más frecuencia, con más fe a esas fuentes de la gracia. ¿Cómo puedo ser yo un alma que viva, por ejemplo, cada vez mejor la Eucaristía? ¿Con qué urgencia me acerco yo a recibir esas gracias que Dios me ofrece en cada comunión? Tengo conciencia de la gravedad del pecado que disminuye y que incluso puede llegar a aniquilar la gracia en mi alma. ¿Me doy cuenta de la gravedad del pecado? ¿Estoy dispuesto a echar por tierra tan fácilmente este don de Dios? ¿Con qué frecuencia acudo al sacramento de la confesión, por ejemplo? ¿Será que estoy desperdiciando, será que incluso estoy despreciando esas gracias que Dios me da en la confesión al no prepararla bien o al retrasarla con excusas? Bueno, yo creo que estas preguntas nos pueden ayudar a concretar nuestra lucha por tener un corazón cada vez más puro, un corazón que esté cada vez más en gracia de Dios, un corazón cada vez más parecido al de nuestra Madre, de modo que el Señor Jesús pueda habitar nuestras almas y de modo que podamos identificarnos cada vez más con Él. Vamos a pedir a nuestra Madre en esta fiesta de hoy que nos haga apreciar y custodiar este privilegio que nos ofrece Dios, la gracia. Que no nos dejemos engañar por esas seducciones del mundo para perder este estado de gracia en nuestro corazón. Y le vamos a pedir también, para finalizar, que si por torpeza o por debilidad el pecado disminuye la gracia en nosotros, que no nos desanimemos. Y por supuesto que tampoco nos conformemos con esa mediocridad de nuestras miserias, sino que tengamos la humildad de acudir a esas fuentes que abundantemente Dios nos ofrece para recobrar la gracia y para aumentarla hasta parecernos más a nuestra Madre. Madre nuestra, la tota pulcra, concebida sin pecado original por singular privilegio de Dios, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.